Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Niños de la Iglesia Vida Cristiana. Para comenzar, vamos a orar y quiero que pongan sus manitas para orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo en el cual vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, ministres nuestros oídos, Señor Jesús, nuestros ojos, que nuestra mente esté contigo, Padre, y que podamos aprender, Señor, más de tu palabra y más de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero antes que todo, yo quiero que ustedes tengan su Biblia con ustedes, porque no podemos estar recibiendo una clase sin Biblia. La Biblia es nuestra espada. Quiero que vayan rápidamente a traer su Biblia. Yo voy a contar hasta 3. ¿Están listos? 1, 2 y 3. ¿Ya regresaron? ¿Ya están de nuevo sentaditos y poniendo atención? Quiero que rápidamente vayamos a las primeras hojas de nuestra Biblia. Ahí vamos a encontrar una descripción de lo que son los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Vamos a ver que todos los libros de la Biblia suman 66. Entonces, hoy vamos a situarnos en el Antiguo Testamento, porque hoy vamos a estudiar a los profetas. Pero ya vieron, hoy aprendimos que los libros de la Biblia son 66, son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar a los profetas. Los profetas eran unas personas que hablaban mensajes de parte de Dios. Era una persona como nosotros, solo que Dios las elegía y eran ungidas por Dios. Ustedes saben qué significa la palabra ungir. Era aplicar aceite y esto representaba al Espíritu Santo. También tenían un don y un don es un regalo. Entonces ese regalo venía de Dios hacia ellos y ese regalo les daba la habilidad y la capacidad para hacer las cosas a las cuales Dios las estaba enviando. Y con ese don podían ir a predicar la palabra, a sanar enfermos. Y ese don, algunas personas lo tenían solo por algún tiempo. No era un tiempo definido, sino que solo por algún tiempo. Y también este don no quiere decir que ellos tenían una gran estatura espiritual, ¿verdad? Sino que eran como nosotros, ¿verdad? Que iban también aprendiendo y conociendo más de Dios. También ese don no cambiaba esa naturaleza, que así como nosotros que nos enojamos y a veces estamos ahí, no quiero, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba sobre de ellos. Vamos a ver hoy en nuestro ejemplo a nuestro profeta Jeremías. Pero fíjense que esta mañana yo recibí esta caja. Y esta caja, fíjense que trae una nota que dice: todo lo que está adentro de esta caja lo tienes que usar para tu clase de hoy. Miren qué emocionante, ¿verdad? Porque yo quiero saber qué es lo que hay adentro de la caja. ¿Y ustedes? Bueno, pues ustedes me van a acompañar a descubrir qué hay adentro de la caja. ¡Hala, miren qué bonito! Aquí hay algo que dice profetas. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de profetas. Y como les decía, adentro de la caja, ¿saben quién viene? Viene Jeremías. Miren, ¿pueden ver a Jeremías? Lo vamos a poner aquí. Aquí tenemos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue elegido antes de nacer. Si vamos a la Biblia en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice, antes que te formase, Dios ya lo conocía y lo iba a dar por profeta a las naciones. Si vamos a Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vemos también, ¿verdad? Que
Jeremías no sabía, ¿verdad? Él decía que era niño, que él no estaba capacitado para llevar un mensaje. Pero el mensaje Dios se lo estaba dando a Jeremías y lo estaba poniendo en su boca. La unción que había sobre los profetas los hacía ser muy especiales y poderosos. En Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre gente, sobre naciones. Lo había puesto sobre todas estas naciones. Pero Jeremías no iba a ir solo. Jeremías, ¿se recuerdan? Tenía la unción sobre de él. Y Dios le había puesto las palabras en su boca, lo que él quería que dijeran, ¿verdad? Entonces vemos también en Jeremías 1:10, imagínense, Dios lo mandó a cortar, a derribar y a sembrar. Entonces esta palabra causaba un arrepentimiento en las personas que lo escuchaban, pero habían otras que también se enojaban y mejor se iban. Ellos no querían saber nada de la palabra de Dios y cómo Dios los podía tocar y ellos se podían arrepentir. Los profetas estaban ungidos con aceite. Y nuevamente, ¿verdad? El aceite, aquí tengo yo mi aceite. Y este aceite representa el Espíritu Santo. Y esta unción era por Dios, o si no, eran ungidos por otros profetas que Dios enviaba a estas personas. Y hoy en día nosotros tenemos dos clases de profetas. El profeta que predica la palabra de Dios como un pastor y anuncia la palabra de Dios a través de un mensaje. Y los profetas que tienen visiones, pero esas visiones son para la edificación, exhortación y consuelo. Vamos a seguir viendo qué viene en nuestra caja. Y en nuestra caja vienen los reyes. Vamos a ver qué nos van a contar los reyes, o quiénes eran los reyes. Aquí están los reyes. Bueno, el Espíritu Santo sobre los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos también con aceite, ¿verdad? Y eran ungidos por profetas y también por Dios. El Espíritu Santo viene sobre de ellos para prepararlos, ¿verdad? Para conquistar, para gobernar al pueblo. Habían reyes buenos y reyes malos. Otros fallaban porque no hacían la voluntad de Dios o a lo que Dios les había mandado hacer. Por ejemplo, aquí tengo al rey Saúl. ¿Se recuerdan ustedes del rey Saúl? ¿Alguna vez han escuchado quién era el rey Saúl? Miren, el rey Saúl también fue ungido con aceite, pero el rey Saúl no obedeció el mandato, lo que Dios quería que hicieran. Saúl desobedeció a Dios. Y fíjense, Saúl tenía un gran privilegio, porque Saúl fue el primer rey de Israel. Si vamos a 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vemos cómo Dios mandó también a alguien, ¿verdad? Que lo ungiera, que le pusiera ese aceite sobre su cabeza. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero Dios le dio una orden y no la cumplió. ¿Ven cuán importante es ser obediente? Cuando nosotros desobedecemos, a Dios no le agrada, ni le agrada a nuestros papás. Entonces, ¿qué pasó aquí con el rey Saúl? Dios lo quitó, porque a él no le agradó que él fuera una persona desobediente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió a una persona que era obediente y conforme al corazón de Dios para gobernar a su pueblo. ¿Y ustedes no saben quién era esta persona? Esta persona, yo les voy a dar pistas y ustedes me van a decir quién era la persona que gobernó en el lugar de Saúl. Él cuidaba las ovejas de su papá, tocaba un arpa, amaba a Dios. ¿Saben quién es? Era el David, porque ahí todavía no era rey, era David. Miren, fíjense que David tenía
7 hermanos. Pero Dios eligió a David y David era el más chiquito de los hermanos. Pero Dios sabía que David tenía un corazón conforme a su corazón, que él iba a ser obediente, que él sí iba a hacer lo que él le indicara, a lo cual él lo mandara. Y dicen que no hubo otro rey como el rey David. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios, pero también David tenía una gran cualidad. Él sabía arrepentirse. Si él pecaba o cometía errores, él corría rápidamente a su cuarto de oración y pedía perdón. Entonces, ¿nosotros qué aprendemos del rey David hoy? Que cuando cometemos algún pecado, cometemos alguna falta, hacemos algo en escondidas de nuestros papás, tenemos que ir a pedirle perdón a Dios. Si nuestros ojitos ven algo que a Dios no le agrada, nosotros tenemos que ir y pedir perdón a Dios y Él nos va a perdonar para poder ser como el rey David, que él amaba a Dios y él pudo hacer la voluntad de Dios gobernando a su pueblo. Vamos a ver qué más hay en nuestra caja. Y en nuestra caja hay una corona. Esta corona se la ponían en la cabeza de los reyes, entonces ellos podían gobernar. Bueno, ahora vamos a ver qué más había en nuestra caja. En nuestra caja están los sacerdotes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué más hay en nuestra caja. El Espíritu Santo estaba sobre los sacerdotes. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era también escogido por Dios. Miren, aquí tenemos a un sacerdote. ¿Ven? Tiene sus vestiduras. Y saben que una de las partes de las vestiduras del sumo sacerdote era que aquí abajo tenía unas campanitas. Y entonces esas campanitas sonaban, ¿verdad? Cuando él entraba a ministrar, ¡ting, ting! Él sonaba esas campanitas, pero eran también personas escogidas por Dios. ¿Escuchan las campanitas? Imagínense, ¿verdad? Sonaban y sonaban esas campanitas cuando ellos entraban, ¿saben a dónde? Al tabernáculo para ministrarlo. Y las personas que estaban afuera escuchaban el sonido de las campanitas. Estas personas eran muy, pero muy especiales porque ellos podían acercarse a la presencia de Dios, entrar al tabernáculo y ministrarlo en el lugar más alto, más sagrado. Ellos ahí podían tener comunión con Dios. Miren, imagínense, ellos podían escuchar la voz de Dios. Miren qué privilegio. También ellos intercedían por el pueblo. Ellos oraban por ellos mismos. Intercedían también por sus familias. Y también ellos pues eran ungidos, ¿verdad? Con aceite. Pero este aceite con los que ellos eran ungidos era un aceite muy especial y lo vamos a leer en Éxodo 29:7. Este aceite de la unción era el Espíritu Santo. Eran dados también a ellos dones. ¿Y qué dijimos? Que los dones eran regalos que los capacitaban para el servicio a Dios. Miren, ¿quién de todos nosotros queremos que Dios nos dé regalos? Yo quiero regalos para poderlos servir, para poderme extender hacia las demás personas. Y también quiero que Él me unja. Igual ustedes deben de desear en su corazón que Dios los unja. No importa que sean chiquitos. Miren, si regresamos a David, cuando Dios lo eligió, él era muy chiquito. Él era joven. Pero eso no le importó a Dios. David fue elegido. Pero también Dios nos puede elegir a nosotros como un sacerdote, o para ser sacerdotes nos va equipando. Entonces estos dones eran para equiparlos para el servicio del Señor, ¿verdad?
Y también cuando ponían este aceite, miren, este aceite que ponían sobre los sacerdotes era, como les dije, un aceite muy especial, pero era un aceite abundante. Si vamos al Salmo 133, 1 y 2, dice que el aceite venía desde su cabeza hasta sus vestiduras, y lo vamos a leer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vamos a seguir viendo qué trae nuestra caja. Y en la caja dice nazareos. Bueno, vamos a poner aquí a los nazareos y vamos a estudiar qué eran los nazareos. El Espíritu Santo sobre los nazareos. En primer lugar, que era un hombre o una mujer que hacían un voto especial. ¿Saben qué es un voto? Un voto es una promesa, es un compromiso con Dios. Y también estas personas hacían un voto especial de consagración. Y consagración es ofrecer, separarse, dedicarnos. Ellos se dedicaban a Dios y al servicio. Tenían que abstenerse de varias cosas para agradar a Dios. Entre esas cosas era, ¿verdad? Ellos no tenían que tomar licor, no, en nuestro tiempo, imagínense, no tenemos que ir a fiestas, no tenemos que estar viendo cosas que a Dios no le agradan. Y también venía la unción del Espíritu Santo sobre de ellos y hacía cosas sobrenaturales, este poder o esta unción del Espíritu Santo. Entonces eran unas cosas sobrenaturales que ellos hacían. Por ejemplo, tenemos a Sansón. ¿Vemos qué más trae nuestra caja aquí? Trae a Sansón. Ustedes han escuchado hablar de Sansón, ¿verdad que sí? Bueno, Sansón era un hombre muy fuerte, pero pasó algo antes de que él naciera. Su mamá no podía tener hijos. Fíjense que su mamá no podía tener hijos, pero un día la visitó un ángel y le dijo, ¿verdad?, que ella iba a tener un bebé, pero también que ella se tenía que consagrar. Entonces ella ya no podía tomar vino, no podía comer cosas inmundas. Y entonces de esa forma también la mamá se separó al mismo tiempo y era como una preparación para cuando también viniera su bebé. Eso lo podemos leer en Jueces 2 al 14. Entonces, miren, Sansón estaba dotado, por así decirlo, de una fuerza tremenda. Sansón peleaba, fíjense, solamente con sus manos. Ahí podía vencer a los animales y matarlos. Bueno, pero ¿qué pasó con Sansón? Miren, Sansón, en el lugar de hacer la voluntad de Dios, él vino y se fue con los enemigos. Fíjense que Sansón era un juez de la ciudad, del lugar donde él vivía, pero Sansón no siguió la voluntad de Dios. Él ya no escuchó la voz de Dios, sino que se fue con los enemigos. Y ahí él cayó en las trampas de una mujer que se llamaba Dalila. Y ella quería vencerlo, ¿verdad?, para su pueblo, quería derrotarlo, porque ellos sabían que si Sansón seguía con esas fuerzas, ellos nunca iban a poder vencer. Entonces ella lo ponía en confesión para que le dijera de dónde provenía su fuerza. Porque Sansón tenía un pelo muy largo, porque dentro de una de las cualidades de ser nazareo, él no podía pasar navaja sobre su cabeza, él no podía cortar el pelo. Entonces, como vemos aquí, Sansón tenía el pelo largo y de ahí, ¿verdad?, era de donde provenía su fuerza, pero también sobre la unción que había en él. Pero Sansón fue seducido por esta mujer Dalila, le confesó todo y entonces ella vino y le cortó su pelo. Llegaron los enemigos, lo agarraron, lo ataron y miren qué tristeza, le sacaron sus ojos, él quedó ciego y entonces los enemigos se lo llevaron prisionero. Fíjense, miren, en nuestra caja también está Sansón, cuando él derribó el templo.
porque su pelo comenzó a crecer, pero él ya estaba ciego. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de Sansón? Que no debemos de irnos con los enemigos, debemos de permanecer siempre con el Señor, debemos de estar siempre, miren, en su palabra. Si nosotros vamos al cuarto de oración, leemos nuestra palabra y oramos, vamos a conocer a Dios. Entonces Él va a ser nuestro amigo y nosotros no vamos a tener necesidad de ir con el enemigo. También el enemigo puede ser la televisión, el celular, porque nos puede distraer tanto que nosotros ya no vamos a tener ni tiempo para leer su palabra y orar. Les quiero contar que también habían dos clases de nazareos, unos que eran elegidos por Dios y otros que lo hacían voluntariamente, podrían ser hombres y mujeres. Pero miren, debemos nosotros de consagrarnos al Señor, debemos de vivir una vida santa, separada y que le agrade a Dios. La aplicación para hoy en nuestras vidas a través de la lección que nos dan los profetas, los reyes, los sacerdotes y los nazareos es, ¿verdad?, que también Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Nosotros somos un linaje escogido. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué es un linaje? Es una descendencia. ¿Y de dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido. ¿Y qué quiere decir un pueblo adquirido? Que Él nos ha comprado. Alguien nos compró. ¿Y quién nos compró? Jesús. Él nos compró por su sangre, a través de su sangre. Él pagó un precio por nosotros. ¿Y cuál fue el precio? Él fue a la cruz en nuestro lugar para que nosotros fuéramos salvos y para que anunciemos las virtudes. ¿Y qué son virtudes? Es el bien, la verdad, la justicia, el amor. Miren, el amor de Dios es tan grande y nosotros no nos podemos quedar callados una vez que hemos conocido el amor de Jesús, el amor de Dios. Lo tenemos que dar a conocer a muchos, y a veces en nuestra familia hay personas que no lo conocen. Entonces nosotros tenemos que anunciar ese amor de Dios. Y también porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos ha dado un corazón nuevo, porque nuestro corazón era un corazón como negro, ¿verdad? Un corazón feo. Y en este corazón aún tenemos, ¿verdad?, berrinchitos, necedades. Pero miren, Él en su misericordia vino a vivir a nosotros y nos dio este corazón blanco, un corazón puro. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos de trabajar para que este corazón vaya creciendo y creciendo. ¿Y cómo va a crecer? Yendo al cuarto de oración, leyendo la palabra, orando. Entonces vamos a poder crecer y este corazón va a crecer y todo esto viejo, feo que tenemos dentro de nosotros va a ir saliendo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a través de los profetas, vino sobre los reyes, sobre los sacerdotes y también sobre los nazareos. Entonces ellos nos preguntamos, ¿y hoy nosotros qué, verdad? También el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y les quiero contar, el Espíritu Santo hoy está en nosotros y es para siempre. Si nosotros vamos a Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese poder nos hace que hagamos muchas cosas. Por ejemplo, que profeticemos la palabra, que compartamos la palabra con otros. También, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a ministrar a Dios que todos los días como sacerdotes. También podemos ministrar al Señor como reyes. Y entonces, miren, es algo emocionante, porque el Espíritu Santo nos da fuerza,
nos da poder para poder hacer muchas cosas que antes tal vez vamos a decir como Jeremías, ay, soy chiquito y no lo puedo hacer. No, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos capacita para poder ir a hablar y dar a los demás a conocer quién es Jesús. También nosotros vemos que nosotros debemos caminar de una manera diferente. Debemos de hacer la diferencia en estos tiempos y todo el tiempo y en este mundo, y no importa la edad. Así que el versículo para esta semana, y espero que se lo aprendan, es: mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es primera de Pedro 2:9. Así que ustedes tienen que tener su versículo ahí cerca, lo tienen que repetir. Y miren, es un versículo hermoso, ¿verdad? Porque somos un linaje escogido, un pueblo santo, somos reyes, sacerdotes, porque Él nos ha hecho, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Y por último, quiero ver qué más hay en nuestra caja. Miren, en esta caja viene su hoja de trabajo. Esta hoja la tienen que pintar bien bonita. Dediquen tiempo para hacerlo. Y aquí viene el repaso de la lección. Pero muchas veces para hacer este repaso necesitan la ayuda de papi o mami. Entonces yo les pido a los sacerdotes de la casa que ayuden a sus niños. Va a ser un buen tiempo para compartir. Ustedes vuelven a repasar su lección y ayudan a sus hijitos a llenar este pequeño repaso de la lección. Y para terminar, vamos a orar. Yo quiero pedirles que pongan nuevamente sus manitas para orar, que cierren sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos has dado, por este tiempo que hemos compartido tu palabra, Señor, por este tiempo que hemos aprendido, Señor, más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hagas unos reyes, unos sacerdotes, Padre Santo, que tú, Señor, nos hables a nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, para poder hacer tu voluntad y para poder ir al cuarto de oración, Señor, a tener comunión contigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por todas las familias aquí representadas que están conectadas, que tú las bendigas, que tú las guardes, Señor, que tú las guardes del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo, Señor, por fe pongo tu sangre, tu fuego, tu agua, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde.